Hola, bienvenidos a Amanecer Libertario. Lamentablemente la noticia que les traigo el día de hoy es otra vez sobre el hermano país de Argentina y yo la verdad es que estoy bastante triste porque yo veo a un país tan rico en recursos naturales, que tiene muy buena gente, muy buenas costumbres, muy buenas comidas y veo que lamentablemente su sociedad ha abrazado al estatismo cultural. ¿Qué es el estatismo cultural? Pues es el conjunto de ideas, según yo, que tienden a predominar al Estado sobre la vida de los individuos y tienden a creer que el Estado debe solucionar todos los problemas y que si no hay un Estado tipo un papá que esté corrigiendo los males de la sociedad, pues la sociedad no va a servir. Eso es lo que piensa la mayoría de los argentinos y vemos las consecuencias. Como ustedes lo han visto en el título, la pobreza ha aumentado en Argentina a más del 40% de la población y tranquilamente podríamos estar hablando de casi la mitad de la población de Argentina, porque los números siempre tienen algún error, el cálculo está mal, siempre hay la gente se empobrece por la inflación en Argentina. Vamos a ver las declaraciones de su presidente Alberto Fernández y vamos a ver que sigue habiendo un éxodo de argentinos hacia otros países porque la situación allá, por tanto estado que tienen, lamentablemente sigue mal. Todo esto lo vamos a ver en este video. Y antes de empezar, quiero hacerte recordar que vas a tener un link a mi Patreon en un comentario fijado en la caja de comentarios para que así tú me puedas hacer una donación de manera voluntaria, como tiene que ser, y no a punta de pistola como lo hacen los socialistas, y yo pueda seguir mejorando este canal. Y también vas a tener un botón que dice unirse abajo al costado del botón suscribirse para que sí te puedas unir a la comunidad del canal y obtengas beneficios exclusivos. Y ahora sí, vamos a ver todo lo que te he estado contando porque lamentablemente para los hermanos de Argentina, la noticia que acaba de salir entre el día de ayer y el día de hoy es la siguiente. Subió la pobreza y afecta al 41% de todos los argentinos. Señores, esta noticia es lamentable, la verdad, y a mí me duele mucho comentarla. ¿Por qué? Porque no solamente son números, esos números reflejan personas y lamentablemente para que un país vaya bien o mal no importa la calidad de su suelo, no importa la calidad de su tierra, no importa la calidad de los mares, de los cielos, no importa muchos factores que son superficiales. Lo que importa es la calidad del sistema económico, y para tener un buen sistema económico necesitan haber buenas instituciones, porque como lo dice por ejemplo Javier Milei, que cita bastante a Friedrich Hayek en Camino a Servidumbre, las instituciones que dan forma a una sociedad deben tener ciertos valores y esos valores derivan de la sociedad. Por lo tanto, si la sociedad tiene valores como la envidia, el odio, el creer que el Estado debe solucionar todos los problemas y si dejamos al mercado libre ellos nos van a pagar salarios de miseria, los empresarios nos van a explotar, los ricos se van a hacer más ricos y los pobres se van a hacer más pobres, si la gente empieza a pensar este tipo de cosas, lamentablemente no vamos a ningún lado. Vamos a pedir más Estado, vamos a pedir impuestos a los más ricos, vamos a pedir subvenciones a los más pobres, vamos a pedir que todo aquel que le vaya bien quitarle un poco de su riqueza para dárselo a los más pobres. Si empezamos a pensar así, lamentablemente un país empieza a volver decaente y eso le puede pasar a cualquiera. Por eso, por ejemplo, Ronald Reagan decía que la libertad siempre está a una generación de perderse, y si nosotros no le inculcamos los valores de la libertad a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestro papá, tío, sobrino, abuelo, novia, etcétera, pues la sociedad puede llegar a querer estas ideas nefastas como es el socialismo, que es todo conjunto de normas o todo sistema de agresión institucional contra el libre ejercicio de la acción humana y de la función empresarial, o sea, toda la intervención del Estado en la economía. Resumiendo, vamos a ver lo que dice la noticia. En una Argentina que consolidó hace décadas un núcleo de personas que no acceden a alimentos y servicios básicos, tras 2 años de recesión y elevada inflación y luego del duro impacto en los ingresos y el empleo como consecuencia de la cuarentena, la peor foto del país confirmó: la pobreza se disparó y alcanzó a más de 4 de cada 10 argentinos, señores. Esto es algo increíble. 4 de cada 10 argentinos son pobres, señores. O sea, un país que era uno de los más ricos de todo el planeta, que tenía un índice de calidad de vida enorme, que tienen tantas personas con tantos apellidos europeos, porque la gente de Europa se iba a Argentina a vivir porque sabían que esa era la tierra de las oportunidades, lamentablemente cambiaron su mentalidad. Cuando vino Perón, los golpes militares cambiaron, dijeron no, nosotros estamos mal, hay mucha desigualdad, los ricos tienen la culpa de todo, cambiaron los valores de la sociedad
y empezaron a pedir más Estado. ¿Cuál es la consecuencia de pedir más Estado? Esto, la pobreza, la decadencia, la inflación, los valores morales malos, las subvenciones, los impuestos a la riqueza, el éxodo de capitales, el éxodo de empresas, el éxodo de personas, etcétera. La pobreza subió 5,5 puntos en un solo año y afectó a 40,9% de los argentinos. Y también la indigencia, señores. La indigencia saltó casi 3 puntos y golpea un 10,5% de la población, señores. Y todo esto, lo que yo les estoy diciendo, porque hay mucha gente, muchos argentinos, sobre todo gente de acá de Perú, que me viene a decir, no, pero Argentina está mal por el gobierno de Macri. No, en realidad Argentina viene mal desde hace varios años. Todos los gobiernos, ya sean peronistas, de Cambiemos, radicales, golpes militares, etcétera, todos hicieron lo mismo, agrandar el Estado para solucionar los males de la sociedad. Así que en Argentina no podemos hablar ni de izquierda ni de derecha, simplemente podemos hablar de estatistas contra gente que cree que la libertad es la solución al estatismo. Y seas de izquierda o no, lo que se ha hecho en Argentina es lo que pasó en Venezuela. Por ejemplo, acá vamos a leer esta noticia de Infobae. Son venezolanos, vinieron a la Argentina en busca de una vida mejor y ahora se quieren ir. Esto ya lo vivimos. Vive en la ciudad de Buenos Aires, tiene trabajo estable y amigos, pero sienten que las decisiones políticas y económicas actuales son similares a las que vivieron en su tierra. Por temor a repetir la misma historia, decidieron dejar el país. Señores, hay mucha gente, muchos venezolanos que vivieron a Hugo Chávez, a Nicolás Maduro, a todo lo que fue el socialismo del siglo XXI, lo vivieron. ¿Y qué pasó ahí? Pues otra vez el Estado empezó a crecer, empezó a expropiar empresas, no hay libertad económica y implantaron un socialismo de tipo germánico, como diría Mises, o sea que el Estado expropió un montón de empresas, todavía hay alguna que otra empresa privada, pero en general el Estado es dueño y señor de la sociedad. ¿Y qué pasa cuando le das a unas pocas personas el privilegio de mandar sobre la vida del resto de los demás? Primero que destruyes la institucionalidad, empiezas a tener una dictadura, porque al no haber propiedad privada, los medios de comunicación pertenecen al Estado, pertenecen a los políticos, no hay libertad de prensa, empiezan a haber persecuciones políticas y la sociedad empieza a degenerar los valores de esa. Por lo tanto, vemos que incluso hay ciudadanos venezolanos que están viendo lo mismo que pasó en Venezuela, que es lo que está pasando en Argentina. No lo digo yo, son personas que entrevistan y dicen exactamente lo mismo que estoy diciendo yo, porque creo que la libertad es un valor que debemos preservar todos. Y yo traigo bastantes noticias de Argentina porque me interesa este país, conozco varias personas de Argentina que yo las aprecio mucho, y también lo hago para que los propios peruanos y de otros países como Chile, Bolivia, Ecuador, etcétera, vean que el camino no es ese, que lamentablemente el país está mal, sí, pero no está mal por una persona o por un grupo de personas. Está mal porque la sociedad sigue pidiendo este tipo de medidas, más Estado, más impuestos, menos empresarios, etcétera. Y hay que ver esto. Esta noticia para mí es demoledora y vamos a hacer acá un análisis. Hemos hecho un análisis moral, que es los valores de la sociedad, y ahora nos metemos en un análisis más técnico. Presión tributaria extrema. Argentina continúa liderando el ranking de los países que más impuestos cobran. ¿Qué significa esto? Que prácticamente en Argentina han legalizado el evadir impuestos. Y tú me dirás, pero ¿qué país va a legalizar el evadir impuestos? Pues en la Argentina está legalizado de facto. Falta que lo hagan de jure, por así decirlo. ¿Por qué? Porque vamos a ver esta noticia. Según explicó Infobae, el especialista en impuestos Iván Sapsowski, las empresas argentinas pagan en impuestos un 106% sobre sus ganancias. Es decir, de cada $100 que gana un empresario, 106 se lo debe pagar al Estado. ¿Qué significa esto? Que en Argentina, si tú no evades impuestos, tu negocio no es rentable. O sea, así ha llegado. ¿Y por qué esto está pasando? Pues como el Estado es un órgano que para sobrevivir necesita chupar el dinero del sector privado, cada vez que el Estado crece necesita cada vez más recursos y esos recursos los saca de la misma población, y al crecer más llega un punto en que la población ya no puede mantener al Estado y la sociedad decae. Y esto es lo que está pasando en Argentina. Por eso en Argentina se están planteando nuevos impuestos. A pesar de estar sobrecargados de impuestos, planean más impuestos. ¿Por qué? Porque hay que seguir aumentando, hay que seguir manteniendo al Leviatán, como dirían algunos. ¿Y esto qué significa? Pues que hay menos libertad económica.
económica. Por ejemplo, Argentina está en el puesto 149 del índice de libertad económica. Esto quiere decir que tú, para sacar una empresa en Argentina, es un infierno. ¿Por qué? Porque te matan impuestos, te matan a regulaciones, etcétera. El país no anda. Y solo para tener una curiosidad, Perú está en el puesto 51. Obviamente Perú está mejor, pero tampoco Perú es un país libre, para nada. Argentina tiene varios problemas con lo que es el tamaño del Estado, tal, y nuestro mayor problema es el de la informalidad, por un régimen laboral que está controlado por el Estado, que hace que la mayor parte de la población sea informal. Así que ahí tenemos otro problema. Luego tenemos el ranking Doing Business. ¿Qué significa este ranking? Te dice qué países son buenos para hacer negocios. O sea, tú abres tu empresa y no tardas absolutamente nada en abrir tu empresa. Por ejemplo, en Nueva Zelanda solo falta un día para que tú abras tu empresa, y en Perú más o menos son algo de, si no me equivoco, un mes, y en Argentina es mucho más. Perú está en el puesto 76 y Argentina está en el puesto 126. O sea, es casi imposible abrir una empresa en nuestros países porque hay muchas trabas, hay impuestos. O sea, por eso la mayor parte de nuestra población es informal. ¿Qué significa ser informal? En economía podríamos decir que ser informal es evadir al Estado, porque es imposible trabajar con el Estado por los impuestos, por el salario mínimo, etcétera. Y una vez que hemos entendido esto, debemos entender que no solo la situación económica está horrible en Argentina, sino que Argentina ya desplazó a México y es el octavo país con más contagios. ¿Qué significa esto? Que lamentablemente en Argentina va a continuar la cuarentena, que es prácticamente la medida del Estado que se ha impuesto para quebrar a las empresas a costa de salvar la vida. ¿Pero se está salvando la vida? No, porque Argentina sigue creciendo en contagios, y mientras nosotros ya pasamos la etapa de la cuarentena más dura, en Argentina lamentablemente van a tener que seguir ahí y se sigue haciendo un círculo vicioso que lamentablemente espero que salgan pronto. Yo les mando mis mejores deseos. Y luego tenemos esta noticia: Argentina se contrajo 12,6% en 7 meses. O sea, una catástrofe económica increíble. La noticia la van a tener abajo para que ustedes la puedan ver en la descripción. Y luego tenemos esta noticia: con el nuevo salto de la pobreza, la Argentina volvió a ocupar uno de los peores lugares de la región para las personas más vulnerables. Y aquí lo tenemos. En Perú, antes de la cuarentena, por ejemplo, tendríamos 20,2%. Ahora se estima, ya lo vimos en una anterior noticia, que se eleve a 28%. Pero en Argentina esto se va a elevar al 40%, señores. O sea, esto de verdad es algo lamentable para el país hermano de Argentina. Y luego tenemos lo que ha dicho el presidente, el análisis de lo que ha dicho su presidente. Alberto Fernández les envió un mensaje a los jóvenes que quieren irse del país, porque no era broma cuando yo les decía que había un éxodo de personas de Argentina. Sí hay un éxodo. ¿Y por qué? Porque están viendo la crisis, están viendo que la gente no cambia, están viendo que lamentablemente los valores de la sociedad están corrompidos o corruptos, como dirían otros, y que no hay esperanza, y por eso se están yendo. ¿Y qué dice su presidente? Dice que no se vayan, pero la mejor forma de decirle a alguien que no se vaya del país es haciendo reformas económicas, señores. Esa es la mejor forma. Si tú solamente dices palabras y tus acciones reflejan otra cosa, las cosas no van a cambiar. ¿Qué ha dicho? Ha dicho esto: no se vayan, hay un país que construir, hay argentinos que necesitan. Lo que hace falta es que todos nos arremanguemos, que todos nos pongamos de pie y todos hagamos el esfuerzo para construir un país mejor. Me parece demagogia, me parece algo bastante hasta insultante para cualquier argentino que esté pasándola mal y esté viendo cómo el país se derrumba. ¿Y por qué? Porque no se bajan los impuestos y encima la política no se bajó sus sueldos y ni siquiera hicieron rebajas fiscales, etcétera, prohibieron despedir, etcétera. Una chanfaina de cosas, como diríamos en Perú, lamentable. Luego seguimos acá, se viene el éxodo, comienza la migración de argentinos a Uruguay, y esta noticia me parece increíble de ver. Según reportó el medio inglés The Guardian, o The Guardian, como dirían en inglés, se estima que entre 15.000 y 20.000 argentinos han emigrado a Uruguay desde el inicio de la pandemia, porque la gente se está yendo, señores. Hay mucha gente que dice, no, pero si las fronteras están cerradas, igual se van, vuelos humanitarios, etcétera, cruzan la frontera a pie, etcétera, se van. Y lamentablemente esto es fuga de cerebros. O sea, ¿qué significa fuga de cerebros? Que la gente que más tiene dinero y está mejor preparada y ya tiene una carrera universitaria sabe que en ese país no van a encontrar oportunidades laborales. Por lo tanto, Argentina le está financiando la mano de obra a otros países, tanto Argentina, Perú, Chile, Uruguay, etcétera. Así que ya tenemos
la respuesta a todos los males de Argentina y espero se mejoren. Luego tenemos otro de Financial Times. Lo que provoca el éxodo de empresas de Argentina es el gobierno y no la pandemia. Vuelven a confirmar la tesis que estamos sosteniendo, que es el Estado el culpable y los valores morales que predomina el socialismo y el estatismo en general. Y por último vamos a terminar con esto. Alberto Fernández: los resultados de la pobreza serían infinitamente más negativos si el Estado no hubiera auxiliado. Estos son los valores de los cuales me he estado quejando en todo el video. Exactamente estos. No hay mayor ejemplo a todo lo que les he estado mencionando que esto. El presidente encabezó un encuentro virtual con autoridades de la pastoral social porteña. Allí expresó: la pandemia demostró que esa lógica del individualismo no nos hace funcionar bien como sociedad. Con esto me quiero despedir para que ustedes vean que no estoy exagerando y esto mismo es lo que pasa en Argentina. Una serie de valores morales y una sociedad que dejó de creer en la libertad y si no cambian de rumbo lamentablemente van a seguir como están. Esta es una lección tanto para Chile, que quiere imitar a Argentina, y para Perú, que quiere parecerse en lo malo a Chile. Y ahora sí, muchísimas gracias por haber visto este video. Dale like, suscríbete si te gustó, porque subo video todos los días a las 7 hora de Perú y nos vemos en el próximo video. Un saludo y hasta pronto.